religión, fe, cristianismo, la Iglesia y sus controversias, la Biblia. ¿Jesús tuvo o no tuvo descendencia? Miedo, creencia. Bienvenidos a un podcast más o no. Bienvenidos a Descafeinado sin lactosa. Hoy traigo un podcast a unos días de la Semana Santa. Traemos un podcast. Tengo a dos invitadas muy especiales, son dos amigas, Bea y Lorena. ¿Quién es Bea y quién es Lorena? Yo soy Bea y yo soy Lorena. Nada, son dos amigas. Traemos un podcast que es una charla que nosotros hemos tenido muchas veces y que me apetecía compartirlo. Hablamos de religión, vamos a hablar de religión, pero quiero que quede claro que es vuestra visión, que no quiere decir ni que sea mejor, ni peor, ni más válida, ni menos válida que la de nadie, simplemente es vuestra visión, es vuestra forma de entender la religión, de entender la iglesia, cómo la sentís, cómo la vivís, a unos días como digo, de Semana Santa, pues que todo esto se ensalza siempre, ¿no? Y además me apetecía mucho compartirlo con vosotras porque creo que tenéis una visión de la religión muy especial y pues que a mí me llama mucho la atención. Entonces, pues quería compartirlo con vosotros. Vosotras os lo agradezco un montón porque habéis aceptado a venir conmigo aquí a este podcast. Y como siempre os digo, pues que podéis comentar, opinar en nuestras redes sociales, en Instagram y en TikTok, Descafeinado sin lactosa. Podéis en YouTube también dejar comentarios, qué opináis. Estamos para escucharos y para, pues bueno, pues lo que queráis. Eh, Vamos a empezar, yo creo, con una pregunta, un comentario básico, fundamental, para poder ir desarrollando después la charla, y es ¿cómo sentís vosotras la religión? ¿Cómo la vivís? ¿Cómo la tenéis? Pues bueno, pues para empezar, yo reitero un poco también lo que tú has dicho, de que es nuestra opinión, que es como nosotras la vivimos desde lo más personal, porque sí que creo que la religión es eso, es algo muy personal, muy íntimo. Y que cada persona, seas de un grupo, seas de otro, al final pues cada persona la vive de una manera. Yo en concreto em, voy a misa los domingos, por ejemplo, es una de las cosas que yo hago como cristiana, y me doy mucho a los niños. Yo personalmente además soy profesora, entonces me gustan mucho los niños y algo que está en mi día a día de la fe cristiana es el trato con los niños. Nos vamos de convivencia de la parroquia o hacemos campamentos o doy catequesis. Ahora ya menos por falta de tiempo, pero bueno, pues más o menos un poco eso. Yo también la he vivido muy... Es verdad que hemos tenido la suerte, pues al final de haber caído en una parroquia en la que tenemos nuestro grupo de amigos, de ahí nos hemos generado un grupo amigo, entonces también le debo, gracias a la religión, le debo eso, esa parte, y también algo muy familiar, porque al final la misa a la que vas o sea, desde pequeñito, obviamente yo la religión y la fe me la han inculcado mis padres. Iba con un poco esa pregunta, me parece, o sea, quiero decir, es interesante porque la religión muchas veces es heredada o es, quiero decir, es, pues eso, más que una lección propia, es un poco lo que vives, ¿no? Sí, o sea, hay veces, o sea, hemos visto casos de gente que se ha bautizado con 40 años porque de repente es que han empezado a creer, pero lo más, por decirlo así, lo más común, que no quiere decir que sea lo único, pero lo más común es que te la inculquen tus padres desde casa. Te enseñen, pues nosotros, por ejemplo, nos enseñaban a rezar el Padre Nuestro desde chiquititas, nos llevaban a misa, entonces es algo que eso luego ya cuando tú eres mayor, tú ya decides. Yo es lo que nos dijeron, hasta la comunión, a partir de la comunión elegís si queréis seguir, si no, nosotras al final hemos estado bautizadas porque era la creencia de mis padres. Yo luego como creyente bautizaré a mis hijos, pero como no creyente y mi pareja creyente, por ejemplo, si él quiere bautizarles yo no tendría problemas, porque al final es ahí por decirlo así, son cristianos pero no son conscientes y luego te empiezas a hacer ya consciente y ya ahí es una cosa tuya. Hombre, yo sí pienso que sí que es un poco elección propia, porque al final es lo que tú has dicho. Es verdad que hay ciertos casos en los que te bautizan desde pequeño, pero mi caso, por ejemplo, yo ahora con 28 años,
yo sigo yendo a la parroquia y yo ya no solamente a mi parroquia, yo me podría ir a cualquier otra iglesia, a Buen Suceso o a cualquier otra parroquia y seguir ahí pues mi fe cristiana. Entonces, es verdad que puede ser un poco una, una imposición en el momento en el que tus padres te llevan a la parroquia, porque al final pues se supone que quieren lo mejor para ti y ellos opinan que eso es lo mejor, pero es verdad que no tienes por qué seguir. De hecho, todos los niños de cuando hicimos la comunión quedarán nosotras dos y pocos más. Claro, eso voy un poco, que es verdad que además en nuestras generaciones, ya un poco más jóvenes, a lo mejor no tanto, ¿no? Hablaremos de ello, pero en nuestras generaciones sí que era esa herencia familiar de que te bautizan en tu entorno. Pues yo me acuerdo que en clase la gran mayoría íbamos a religión en Claro. clase, ¿no? En el colegio, y llegas y haces la comunión, pero igual, pues no sé, tampoco tengo contacto con la gente que hice yo la comunión. Pero después, a mi alrededor, tanto amigos como familia, casi nadie ha seguido, pues, luego la confirmación o incluso las bodas por la iglesia, ¿no? Cada vez hay menos. Entonces, es verdad que creces o hemos crecido en esas generaciones de que sí que se hacía, pero luego el seguir, pues, no es tan común o no se hace tanto a no ser que lo tengas en casa. Y luego elección tuya. Si tú lo vives Claro. muy de cerca en casa, yo, por ejemplo, en mi familia, en mi entorno, no era más pues un poco esa tradición de bautizarte y hacer la comunión, pero luego no había esa tradición de ir a misa o no, o de rezar o cosas así, pues a lo mejor luego no tienes esa fe tan cercana como podéis tener vosotras, que sí que os la han un poco inculcado y habéis decidido Sí. seguir Continuarla. con ellas, ¿no? Sí, yo creo que normalmente sucede eso, que como que te inician, luego hay casos y casos, hay casos de familias que son muy de eso, de seguir la tradición hasta el final, y hay familias que no, que deciden los hijos completamente, entonces Claro. supongo que también depende de las De familias, las claro. familias. Y siguiendo un poco esta línea, estamos diciendo que, por ejemplo, nuestras generaciones van dejando o han dejado están hasta la comunión y no, a lo mejor incluso ni se casan por la iglesia. ¿Por qué creéis vosotras que cada vez hay gente o que se está perdiendo esta creencia o se está cada vez dejando de creer más, a lo mejor en Dios o en la iglesia? ¿Por qué se está alejando a la gente cada vez más de la fe o en los colegios cada vez hay menos niños que vayan a religión? A ver, yo creo que igual también un poco el motivo principal que al final la fe al ser algo inculcado, tú luego depende, es que la fe, o sea, tú puedes creer, pero si luego tu alrededor no te, no sé cómo explicarlo, como que no te llena esa fe, pues al final dejas de creer. Y yo creo que eso es un poco lo que les ha podido ir pasando al resto de compañeros o de, pues que al final no tenían ellos completa esa fe que pues yo empecé a tener. Es que yo empecé a tener fe realmente, yo creo, cuando ya hice la comunión. Ya. Ay, cuando empecé yo ya a ser más mayor, ya sí, porque cuando eres pequeñito no te has formado ni siquiera tu propia personalidad. Entonces, yo creo que al final la fe real empieza cuando ya haces más o menos la comunión. Entonces, al final yo creo que ha sido un poco por eso, porque al final luego los padres tampoco le han dado importancia, con lo cual si el hijo no ve la importancia que los padres le dan, o sea, tú puedes ver la importancia que tus padres le dan y elegir que no, pero si no ves importancia, Sí, pero o sea, yo me refiero un poco más al tema de que las nuevas generaciones no crean en Dios, no crean en la iglesia, que cada vez haya menos gente creyente, que te alejes de todo eso y que sientas que hay mucha gente que puede pensar que es una pantomima, la verdad. Yo creo que porque vivimos en una sociedad, como digo yo, la sociedad del ya. Las nuevas tecnologías, o sea, yo en ese sentido estoy muy firme de las nuevas tecnologías nos han quitado muchas cosas y en concreto cosas como pasar tiempo contigo mismo. Al final la fe, o sea, tú estás solo. Yo, por ejemplo, cuando rezo estoy sola Ya. y yo rezo yo sola. Si yo estoy con el móvil, ese tiempo no estoy rezando, no estoy no rezando, sino pensando a lo mejor en mí misma. Entonces, opino que la sociedad se ha vuelto muy vaga
incluyéndome yo, que yo hay domingos que digo, "Uf, es que me da pereza y me pongo a lo mejor con el teléfono y ya cuando llego a las 12:20 digo, ostras, que es la hora de irme a misa, digo, "Uf, qué pereza". Y hay veces que lo he pensado, incluso por las tardes. Entonces, es verdad que yo pienso que ha hecho mucho daño a la sociedad el tema de las tecnologías porque te quitan tiempo de estar pensando contigo misma sobre la religión o sobre otros temas. Y también pues mucho el tema de la pereza de ir a catequesis o ir a misa. Sí. O sea, vosotros que yo, en mi opinión, creo que es que la gente no cree en la iglesia, no cree en todo esto por toda la. Entre los que me incluyo, por toda la. Ahora hablaremos de todo ello, por toda la controversia que se crea, porque me va a venir a mí a decir un cura cómo tengo que vivir o cómo no tengo que vivir, ¿no? A lo mejor más eso que el creer. Cuesta mucho creer en que te digan cómo hacer tu vida, cómo tienes que seguir, ¿no? Tus ideas, ves cómo excluyen a ciertos grupos, todo esto. Yo creo que vamos un poco por ahí en que la gente va evolucionando y el machismo que hay dentro. Yo creo que va más un poco por ahí que el hecho de decir que pues, no le quiero dedicar tiempo a la religión, ¿no? Porque yo, por ejemplo, como digo, no creo en la iglesia, pero sí que me gusta leer o sí que me gusta ver documentales, series, todo esto, porque me mola todo ese misticismo, esa historia. Mm. Quizá yo es mi opinión y creo que es un poco más por eso que el hecho de que, ¿no? Hombre, yo creo que van un poco de la mano, que es verdad que, o sea, según también como lo considere cada persona, yo considero que la fe es algo personal, pero que las doctrinas que se siguen en la fe cristiana también van muy arraigadas, están muy arraigadas a la iglesia. Si no crees en la iglesia o las cosas que hace la iglesia, en general la iglesia vista como institución, no como Sí, comunidad. sí, vamos a ir ahora. Sí, sí, sí. Si tú opinas o sea, yo opino también que la iglesia como institución deja bastante que desear. A mí personalmente, por ejemplo, el que me digan cómo vivir mi fe cristiana, no que me digan en qué creer, sino cómo creer, Eso cómo es. hacer. A mí, por ejemplo, te tienes que confesar todas las semanas o tienes que ir a misa por obligación todos los domingos. Yo, por ejemplo, si no me apetece ir un domingo, tengo que pensar, no tengo que tener esa obligación, no tengo que ver como que el no hacer ciertas cosas en la iglesia van a perjudicarme. Eso es. Ahí está, es que al final, por ejemplo, no nos gusta que nos impongan las cosas a nadie. Entonces, es verdad que, por ejemplo, yo ha habido veces que no he querido ir a misa o no tal, y me he sentido bien conmigo misma, pero no me he sentido bien hacia los demás, de decir que van a pensar que no he venido a misa, que no tal. Claro. Y sin embargo, ha habido muchas veces que a lo mejor me he tirado 2, 3 semanas sin ir y luego lo he necesitado yo misma, decir, es que quiero ir a hablar con Dios. Claro. Y por mí misma he dicho, voy, porque me apetece ir. Entonces al final es algo... Es que yo creo que hay mucha gente que tiene una creencia en algo, yo creo que hay en algo, creo en lo que sea, y que se alejan de la iglesia católica precisamente por eso, porque me vas a dejar a mí de lado, porque no pienso como tú, o, por ejemplo el colectivo LGTBI, las mujeres, todo esto. Yo creo que el que tú rechaces a ese tipo de colectivos o grupos y demás, pues hace que la gente deje de creer y la viva a su manera, y a lo mejor en vez de creer en Dios, cree que hay algo, una energía, una fuerza, el karma, cualquier otra cosa, ¿no? El que yo hago bien las cosas. Y, Y y, me devuelven buenas. claro, por ejemplo, ¿no? Además que muchas veces se dice que los curas lo que dices tú, la iglesia como institución, no predica con el ejemplo. ¿Qué es lo que se dice? No, tienes que predicar con el ejemplo. O sea, pero es que tú no eres el más indicado, ¿no? Se dice siempre la iglesia como institución con el dineral que tiene, pero luego vas a misa y te pasan un cestillo para que eches la voluntad, que está muy bien. Bueno, yo tengo 2 euros, a lo mejor quiero o no quiero echarlos, pero estoy viendo lo que tienes en esta iglesia, en esta catedral o en esto, y a lo mejor vendes un cuadro y te da para, ¿no? Hmm. Por ejemplo, Sí. bueno, vamos por ahí ahora, porque la iglesia como institución no sé si es del todo efectiva, pues precisamente por esto, ¿no? Porque a nivel institución es que creo que es una estructura de poder que está muy por encima de muchos gobiernos
porque como es la creencia, los gobiernos o los presidentes o los países creen en esta iglesia, entonces la iglesia tiene ese poder. Entonces yo creo que la iglesia, no sé si lo veis así, que la iglesia por un lado está la institución y por otro lado están las pequeñas parroquias que hay, por ejemplo, en muchos pueblecitos o en barrios, muchas, otras no, otras iglesias de pueblecitos que el cura se las trae. Entonces, eh, ¿qué diferencia o cómo o en qué creéis vosotras realmente? ¿La iglesia, tú lo has dicho ya un poco, la iglesia como institución o más en la iglesia Como comunidad, como comunidad? Eso es, que si no hubiese un cura, pero se podría gestionar por la propia comunidad de quedar, de charlar, de tener, simplemente por charlar y por hacer lo que decías de niños, claro, yo creo que al final todo es un poco una pirámide. Entonces yo estoy más con la iglesia como comunidad, como parroquia, porque al final yo es donde yo realmente vivo del todo mi fe, en la parroquia y en la familia. Pero creo que también, como todos son muchas parroquias, necesitan un poco una jerarquía. Pero si esa jerarquía realmente fuese una jerarquía en la que el poder no fuese absoluto, por decirlo así, que hubiese también libertad de expresión desde las parroquias, sería distinto. Es que a mí que haya tanto poder, tanta riqueza, cuando al final Jesús lo dijo, Jesús era un hombre muy sencillo, pues a mí no me va eso. Yo, por ejemplo, pues eso, que el cáliz sea de oro completamente, cuando en el momento de la consagración, que el cáliz que consagran sea de oro, pues no, porque Jesús bebería seguramente en una taza de barro. Claro. Con lo cual, O sea, volvemos un poco a lo mismo. O yo personalmente, yo creo en la humildad y creo en la vida lo más austera. Yo he tenido casos de curas y párrocos austeros, humildes. Entonces, a mí el ejemplo que me han transmitido desde lo más cercano, desde mi propia parroquia, es la austeridad, la vida tranquila, la vida humilde, la vida entregada a los demás. Es más, hace poco tuvimos el funeral de un párroco antiguo de San Pío, y fue una persona muy austera, muy humilde, que siempre estaba ayudando a los demás. Entonces, para mí, el ver a un cura que es así, me hace pensar, jo, se parece a Jesús, yo quiero ser eso. Pero no quiero que el cura o el papa, por ejemplo, esté con miles de anillos, que le tengan que besar las manos, porque eso no es la humildad. Entonces, yo estoy un poco con Lorena en ese sentido de que para mí la vida austera y la vida humilde es lo que más se parece a Jesús. Entonces, la iglesia como institución como tal no me ha representado nunca porque no, para mí no sigue ese ejemplo de austeridad. Es que a mí me parece, estuve hace cosa de un año en Roma y yo me presenté ante el Vaticano, más allá de que seas creyente o no creyente, o sea, yo me quedé ahí y me quedé pasmado, de hecho es que pasé por la noche la primera vez y me quedé ahí un rato, porque digo, es que esto es el epicentro, no sé si del mundo, pero por lo menos del mundo occidental es esto. Cientos de países y de gobiernos y de se han como que se postran ante lo que se hace aquí, ¿no? Se han postrado eh, años y años atrás ante lo que hay aquí. Luego entre dentro y impone mucho respeto, Claro. eso como digo, como institución de poder y como lo que hay ahí dentro metido, ¿no? Más allá de que luego, pues, además cuando fui, justo poco después, fallecía el el Papa Papa. Francisco. O sea, me pilló cuando él dio la última misa, porque fue cuando Semana Santa, él salió, nosotros estábamos por allí, se oyó los vítores y tal, no llegamos a ver nada, y luego a los pocos días Falleció. fallecía. Sí, sí, sí. Y ahí se volvió a mover un poco todo esto, lo que él quería hacer, porque a lo mejor la Iglesia como institución necesita una revolución que yo creo que es más una utopía que una realidad, porque yo creo que no hay intereses, incluso desde dentro de la propia iglesia, es como un gobierno. Es que yo lo siento como un gobierno, pero a nivel mundial. Porque no Eh, interesa eso tampoco es, el que eso es. unos pocos sean muy ricos y otros pocos sean muy pobres. Eso no interesa que se vea, se interesa que se vea como la unidad. Y Ya. no es real cuando tú tienes 50 euros y la persona que se está muriendo aquí no tiene ni un euro. Entonces,
para mí yo lo veo un poco así, que al final en este barrio, por ejemplo, ¿cuántas familias habrá que no tienen, como digo yo, donde caerse muertas y hay tantos lujos y tantos privilegios? O yo misma tengo lujos y privilegios en mi casa, entonces sí, Sí, puede ser un poco pero utópico. al final tú te lo ganas, tus padres se lo han ganado trabajando. Es que no es lo mismo al hecho de que tú vayas al Vaticano, estés en la puerta, en la plaza del Vaticano, y alrededor haya muchísimos mendigos, porque es donde más mendigos casi ves en la ciudad, porque como la gente va al Vaticano, pues a lo Claro, mejor de esa manera aplaca su culpabilidad, ¿no? De, bueno, pues a lo mejor a esta gente no lo sé, no sé muy bien el motivo del por qué allí hay más que en otros lados, pero a lo mejor esa gente desde el Vaticano ayudar por ahí. No, no el hecho que no me parece mal que la persona que tiene más le dé a la que tiene menos, pero al final tú te lo trabajas y vosotras trabajáis y tus padres han trabajado, son personas trabajadoras que buenamente ayudan con lo que pueden. Pero cuando de instituciones, tanto gubernamentales como en este caso religiosas, te dicen cómo tienes que hacerlo, ¿no? La religión. Dona, ayuda. Bueno, dona tú y ayuda tú. Que yo no digo que no hagan muchas cosas que está claro. Cáritas, que bueno, no sé muy bien cómo funciona porque no estoy dentro. Pero bueno, creo que se podría hacer mucho más y creo que se aprovecha a veces del buen corazón de los feligreses Sí. para, ¿no? Sí, yo creo que al final volvemos a lo mismo desde las parroquias, ¿no? Porque las parroquias al final lo que hacen, el dinero que recaudan es para ayudar al barrio en general, las familias de esa zona o las familias que vengan, si la parroquia tiene Cáritas, pues las familias que vengan a Cáritas a pedir, tienen pisos para gente que viene con una mano delante y una detrás, pues y necesitan y se lo dan gratis el Claro, piso, pero luego, por ejemplo, tú ves, pues eso, los lujos que tienen las estas y reciben esos dineros que dices, ¿y por qué no se lo das? claro, pero es que ¿en qué momento una institución religiosa tiene pisos, tiene, o sea, porque tiene bienes inmuebles? Yo estaba trabajando en un colegio concertado, que eso es otro melón importante, en el que en el colegio debajo tenían un parking que era propiedad de ellos, porque el edificio era enorme y lo gestionaba para la gente de fuera y para recaudar dinero, ¿sabes? O sea, es un negocio, es que estás al final, estás haciendo un Claro. negocio y tienen bienes inmuebles que me parece muy bien si los das a gente que lo necesitan, que ahora mismo el tema vivienda en este país, pues bueno, está como está, pero yo estoy convencido de que muchos de los bienes inmuebles que tienen los tienen alquilados y los tienen alquilados porque seguramente sean casas y pisos importantes Claro. que valgan un dineral. Entonces, pues eso. Negocio, no, no hablamos de arte ya, no vamos a hablar de lo que hay en el Sí, Museo del Vaticano, los museos vaticanos, hablamos de todo el patrimonio que hay, ¿no? Sí, claro. sí, no, que tiene un montón de patrimonio y al final pues es eso, que es que no, o sea, no representa, es un patrimonio que no representa, que es que lo han podido coger pues de, yo qué sé, de las cruzadas antiguas, entonces, al final, lo que es que me sobra toda esa ostentosidad y me sobra muchísimo. Sí, luego al final yo siempre le he dicho que te fijas un poco al final en lo grande, a mí es verdad que me da mucha rabia cuando la gente engloba como a todos los creyentes, a todos los feligreses, por unos pocos. Sí, A ver, que unos pocos, que es grande, porque la iglesia como hombre, institución es muy grande, pero me da mucha rabia cuando como que no se ve la parte pequeñita, o sea, como que se ve mucho la parte grande que al final para mí es horroroso porque el que tú tengas tantos lujos, ¿a mí de qué me sirve como feligrés? Tú cuando yo tengo una necesidad me vas a ayudar. claro. Entonces, sí que es verdad que la iglesia tiene muchísimas cosas, y lo digo como a lo grande, no solamente de arte, lo que decías tú, bienes inmuebles. ¿Y por qué no ayudas con todo eso que tú tienes a los más pequeños? Que no se vea a la iglesia como algo malo a grandes rasgos, que se vea también la parte pequeña, las pequeñas ayudas. Claro, es que al final, por eso yo creo que es uno de los motivos por el que la gente se aleja de la fe, porque ve esto, porque al final esto es como un presidente del gobierno, X, el que sea, no me voy a meter en política, del país del que sea, tú ves al presidente del gobierno o a los 10, 12 ministros que tenga alrededor, los que sean, que a lo mejor son unos corruptos, pero no se acuerdan del alcalde de su pueblo pequeñito de 50 habitantes, que es del mismo partido,
y que esa persona sí que ayuda, porque muchas veces en los pueblos pequeñitos no miran el partido, sino que esa persona la ayuda, pero luego a la hora de votar al presidente de gobierno dicen a este no porque es un corrupto, ¿sabes? Entonces yo creo que en este caso pasa lo mismo, al final ven a la cabeza pensante, que es el Papa, que es a los que tiene alrededor, o ven a los 10, 12, 20, 50 curas, arzobispos, cardenales que han abusado de niños, que ahora hablaremos de ello, pero a lo mejor hay otros 1000 que ayudan un montón en parroquias pequeñitas, como estás hablando, pero es que también luego hay muchas parroquias pequeñitas en las que el cura de turno abusa, ¿sabes? Mm, Eh, ya. eh, claro, hace poco Tamayo, no sé si sabéis quién es, bueno, pues es un creador de contenido, es un documental muy interesante en el que a él, el cura de su barrio, de su pueblo, tal, le llegaba y le pedía ayuda porque decía que le iban a acusar de abusos y cuando se ponía a investigarlo veía que es que era realmente eso y que había abusado. Bueno, o sea, es un documental muy interesante que me parece que si lo queréis ver, porque me parece brutal. Y justo era así, y es un cura, se supone humilde, de barrio, de pueblo, lo que sea, y le pedía a él ayuda para que investigase para que esto, y de repente se daba cuenta de que no. Entonces, pues pasa, ¿no? A veces que hasta los más sencillos y humildes, pues se da esta Claro. situación. Y estamos hablando de esta revolución que quizá necesite la iglesia desde altas esferas, que no se va a dar, o en mi opinión creo que no se va a dar nunca. ¿Creéis, siendo un poquito por ahí, que debería haber una revolución también en cuanto al machismo que impera dentro de esta iglesia? O sea, ¿creéis? Hace unos días salía que en la iglesia anglicana, que es una iglesia que no sé si la conocéis, pero está entre el catolicismo y el Cierto. protestantismo, porque sigue las doctrinas del catolicismo, sigue la estructura jerárquica del catolicismo, pero bueno, luego coge ideas del protestantismo, coge conceptos. Aparecía la primera mujer arzobispa de Canterbury de su historia, Sarah Mullal, creo que es, o Millal o algo así, y es la primera mujer en ser arzobispa de Canterbury. Entonces, ¿creéis que esa revolución también debería pasar por ahí? Ya no hablo de que haya mujeres papisas, porque bueno, a lo mejor esto, A lo bueno, a lo mejor eso mejor ya no, es demasiado. nuestros ojos no lo van a ver y creo que el de nuestros nietos tampoco. Ya no voy a decir ni hijos, nietos. Pero a lo mejor vamos a irnos a algo más sencillo. Monjas que puedan dar misa. Tienen sus conventos y a lo mejor que puedan dar misa. ¿Creéis que debería o estéis a favor o se podría, no digo que se podría porque bueno, pero Yo creo que sí, vamos. Vamos, 100%. O sea, al final, es que Jesús de qué se rodeaba cuando era... bueno, claro, es ¿Quién que era eso, María Magdalena? claro, es que Es que se rodeaba de no, mujeres, es claro. que apostaba por las mujeres. Entonces, cuando tú a lo largo de los años siempre ha estado al mando un hombre y se ha rodeado de hombres y han hecho cosas, como digo yo, cosas de hombres, Sí, al final, ¿qué ocurre? Que estás marginando a la mujer. Y personalmente, lo que yo he visto en iglesias, en misas, al final hay sacristanas. Las sacristanas son las que montan todo antes de la misa. Hay una El mujer que es, altar. claro, y siempre han sido mujeres que preparan las cosas, ponen la mesa, se encargan de lavar el mantel del altar. eh, Todo lo que están haciendo saben cómo funciona. Saben, además, es más, eh, mm, una sacristana que te prepara todo antes de la misa, se queda en la parte de atrás viendo cómo funciona la misa para que en cuanto el cura mira hacia la sacristana pueda llevarle lo que sea. Que eso, ahora actualmente hay sacristanes, hombres, pero yo he visto muchas eso es como mujeres. la sirvienta, como se ha vivido en las casas, de o bien tenía sirvienta o bien la madre o las hijas ponían la mesa, la recogían y el padre y los hermanos no hacían nada en casa. O sea, es Claro. literalmente eso. O sea, quiero decir, yo no Y sabía sin que... embargo hay mujeres, jope, yo he tenido catequistas, yo soy catequista, pero es que en mi parroquia yo siempre he tenido catequistas. Creo que fue Un uno hombre, que pero tuvimos luego de mujeres. todos los catequistas que ha habido. Entonces, yo pienso que por supuesto una mujer podría ser perfectamente papisa o sacerdotisa, que al final que supongo que va dentro de las personas, pero al final tú tienes que tratar de enseñar a los feligreses cómo fue la vida de Jesús.
y te da lo mismo para ello que sea una mujer que sea un hombre. Pero es verdad que lo habéis dicho y no lo he comentado, que es verdad que Jesús se rodeaba de mendigos, ayudaba a los mendigos, ayudaba a los menos favorecidos, a la gente marginal, ayudaba a las mujeres, o sea, o sea, se rodeaba de mujeres y él abogaba por ellas, ¿no? Quien esté libre de pecado, porque tire la primera piedra, por ejemplo, ¿no? Y sin Claro. embargo, a lo largo de la historia, la Iglesia ha castigado a la mujer, ¿no? Sí. Siempre la ha De tenido ahí, hecho, es pues más, más. que tire la primera piedra, la iban a lapidar a esa mujer. Por eso lo digo. Por eso digo que al Mm. final él sale en defensa de esto. Quizás más que traición, ¿no? Es que la traición ha sido que siempre haya un papa. Es más miedo al poder, es miedo al que entre una mujer aquí y nos desmonte el chiringuito. Pues lo que decías de cosas de hombres, ¿no? Haciendo, Mm. pues que al final se reunían, hacen sus cónclaves, hacen sus cosas y son hombres y allí pues hacen lo que les da la gana. El abuso de niños De también, pues niños. que Hombre, yo es que al final pienso que es como todo. Si esa mujer realmente va a representar, ¿por qué no iba a poder serlo? Como que no den la comunión las mujeres, ¿por qué no iban a poder dar la comunión las mujeres? Si esa mujer al final es tan creyente como yo. Entonces, si fuese, por ejemplo, no me valdría cualquier mujer. Para mí, por hombre, ejemplo, tendría que ser mínimo eso, una monja, una persona, y además tendrían que ser siempre 100%. Tiene que haber estado desde abajo, como en todo para mí en la vida, desde abajo, que haya estado o en un convento o en una parroquia, que haya visto lo que, para que vea realmente esa necesidad. no me parece mal, al final un poco como hizo el Papa Francisco, ¿no? Justo. Pues que eso se le pida también incluso a los papas, que vengan de lo que es La humildad, claro, desde la ayudar al humildad. prójimo de verdad, donde hay pobreza, donde hay pues un poco tirar por ahí y decir, bueno, pues vas como unos requisitos, pero tanto hombre como para mujer, o sea, Eso pero que es. pudiesen dar, dar opción a ella. Yo creo que eso igual no lo veremos nosotros y dirían ni nuestros nietos, pero bueno, a lo mejor gracias a esto sí que habría una aproximación a a la religión de mucha gente, ¿no? El decir, bueno, se están abriendo. Porque igual hay mucha gente LGTBI que es creyente y no le abren las puertas Las puertas. de su iglesia. Eso yo, por lo menos desde los chiquininos, sí que por lo que yo he ido viendo, sí que está cambiando. Y qué bien, qué bonito. O sea, ¿por qué no iban a poder? Es Ya. que es Al una final son cosa... personas uf, Claro, y al final es amor. es Es que que es claro, amor, si es lo que es predica que o debería de de predicar la iglesia, predicar. ¿no? Por lo menos lo que predicaba Jesús. el amor al prójimo Ya es que al final está. somos todos, yo siempre lo he dicho, que al final es verdad que nos tenemos que fijar en curas, obispos, arzobispos, porque son al final personas que tienen que guiar a su rebaño, pero que al final esas personas, esos obispos, arzobispos, son personas también, son como tú y como yo, o como eso, son personas. Entonces, eh, que cometen errores, sí, pero para no deberían de o sea, que como ellos pueden cometer errores, los demás también, que puedo Que no ser, nos juzguen. claro, que no deberían juzgar a los demás. Es que es el problema yo creo, histórico de la Iglesia, que ya en su momento se juzgaba y se le metía miedo a la gente a través pues, de Dios, del diablo, de los mandamientos, de los pecados, todo esto, ¿no? Y a saber lo que hacían ya en la Edad Media con todo esto y a saber lo que se hace hoy en día los pecados, ¿no? Pues eso, pues yo creo que la gente cada vez se despierta más y por eso a lo mejor ahí ese no me juzgues, yo vengo a pedir perdón por lo que he cometido, ya está bueno, o lo pediré cuando me toque pedirlo antes de, ¿no? Porque voy a seguir pecando. Es que al Claro. final creo que la vida, mientras tú no hagas daño a los demás, creo que la gula, ¿no? ¿A quién no le gusta comer o tomarse unas copas? Yo qué sé, es que no lo sé, o el sexo extramatrimonial, pues bueno, pues quien lo quiera vivir así, es que no sé, Yo porque es siempre he malo. pensado que no deberían ser pecados ciertas cosas cuando no hacen daño a nadie. El Precisamente. masturbarse, por ejemplo, Claro, si es algo que tú no estás, a ver, otra cosa es que esté yo aquí masturbándome delante de vosotros, claro. entonces puedo entender, oye, estoy molestando a la gente, pero si estás tú solo, que te estás dando gusto a ti mismo, ¿qué hay de malo en que a ti mismo no sé, como Sí, o lo que que sea dices tú, algo el bueno comer. para ti o Claro. la gula, el que yo me hinche a comer?
¿qué hay de malo? Que, no sé, te molesta en algo, no considero que sea un pecado, a no ser que, como he dicho antes, Que te quite la comida. Claro, sí, De o ti. que eso es. eso, por ejemplo, Claro, que a no ser que moleste a los demás, no debería ser un pecado. claro. Pues es lo que digo, que al final juzgan, pero en su momento, pues la ostentosidad que tenía la iglesia, o que sigue teniendo, pues no tengas gula, no tengas lujuria, ¿no? Claro. Pero luego vamos a avanzar un poquito. Yo creo que la iglesia, porque nos podría dar para mucho y a mí es que me interesa mucho y seguramente hagan en el futuro otro más de esto hacia otro camino, pero me gustaría seguir tratándolo porque, bueno, vamos a hablar del tema Biblia y del tema Jesús. ¿Vale? Jesús históricamente sí que existió, o sea, es así, pero luego está los hechos que se contaron, que se cuentan, que pasaron dentro de la Biblia. Lo primero, ¿vosotras creéis en la Biblia a pies juntillas o creéis que es un libro, pues bueno, un poco para instruir o para... ¿cómo sentís la Biblia? Igual os preguntaba cómo sentís la religión, ¿cómo pensáis sobre la Biblia? Creo que... Pues, a ver, yo no creo a pies juntillas en la Biblia. De hecho, es más, desde pequeña a mí me enseñaron que las parábolas que hay en la Biblia, la del hijo pródigo, que no son reales como tal. De repente no se multiplicaron, no salieron de 5 panes y, ¿cómo eran los 5 panes y los Los peces? peces. No se multiplicaron, no quiere decir que se multiplicasen. No, siempre te lo han enseñado que son cuentos. Son cuentos para instruir a los niños en valores, como por ejemplo el de los panes y los peces, el compartir. De que yo tengo esta taza y si tú bebes un traguito y yo bebo otro traguito, ya las dos hemos podido beber. Ujú. Entonces, siempre te han enseñado, por lo menos a mí, que eso, que no tengo que creerme todo lo que pasa en la Biblia a pies juntillas, no había plagas. Son, pues eso, formas de valorar la religión, ciertos valores de la propia religión. La zarza ardiendo, Jesús andando por encima de las aguas, Cuando se abrió el agua, claro, de son Moisés, De formas en las Moisés. que claro. ayudaba a Jesús a las personas. No creo tampoco que al tocar el manto de Jesús la persona abriese los ojos y viese, pero sí pienso que Jesús ayudaba mucho pues Que en... esa fe o sea, que esa mujer tocó eso porque ella creía que de verdad Jesús le iba a curar. Entonces, al final es eso, si tú crees mucho en una cosa, es como que que te tú va a lo dar recibes, que poder. dices que... Entonces, sí, es como cuando vas confiada a un examen, dices, yo lo voy a probar y al final lo apruebas. Entonces, pues yo creo que un poco es lo que le pasó a esa mujer, no porque justo tocase el manto, sino porque al final creyó tan que al final, pues, sí. Yo lo siento más el hecho de que al final es el boca a boca, ¿sabes? Y aunque están los evangelios y hay otros evangelios apócrifos que, bueno, habría que leerlos y investigarlos porque están fuera de la Biblia y pueden ser igual de instructivos. Yo creo que es más el boca a boca y a lo mejor de lo que hizo a lo que se escribe, ¿no? Pues son historias, pues que, bueno, pues a lo mejor él podía curar de alguna manera, pero no creo que pues alguien muerto le La- resucitase, ¿no? Quiero decir, yo creo que va más un poco por ahí, pues eso, el milagro de los panes y los peces, pues a lo mejor más compartir, el del agua y el vino, pues no sé de dónde convertiría el agua, las barricas de agua en vino. Vino. Entonces, sí que creo que existió, fue un profeta, él llevó al extremo su creencia y creo que estaba muy bien preparado para instruir y todo eso, y de hecho es que, pues eso, lo que habéis dicho, de que él promulgaba y luchó contra un estamento que se estaba haciendo en ese momento, en el que se vivía esa sociedad en Jerusalén, y pues que era contra los judíos y contra esa institución que había Ujú. montada, y que a día de hoy pues la iglesia es igual. Entonces, creo que Jesús sí que como creyente o como persona creyente de Dios, porque es que de hecho no era cristiano porque el cristianismo no existía en Claro. ese momento. El cristianismo se creó unos siglos En después. base a, sí, Claro, en base a eso, en base a eso. claro. Entonces, bueno, yo creo que algunas cosas sí que debió hacer, pero no sé hasta qué O punto. sea, yo es eso, no creo a pies juntillas, yo hay cosas que creo, o sea, que de verdad creo que fueron así. Por ejemplo, yo sí creo que resucitase. También creo, por ejemplo, que ayudase a cualquier persona que se le acercase. Creo que ayudó a todas esas personas,
pero no a lo mejor de la forma exacta en la que lo pone en la Biblia. Entonces, no creo en todo lo que pone en la Biblia a pies juntillas, pero o sea, también hay que interpretar la Biblia. Creo que es un libro que hay que interpretarlo, no leerlo de forma Literal. literal. Hay que interpretarlo y hay que interpretarlo con fe, porque si tú no lo interpretas con fe, no, como que por sí solo no te va a decir realmente lo que pasó, porque de hecho es más, los evangelios no te cuentan la vida de Jesús desde el propio Jesús, te cuentan desde los que lo escribieron. Claro. Es como los libros de historia. ¿Quién te cuenta la historia? No te están contando la historia tal cual sucedió, la cuentan según quien lo escribe. Entonces, creo que es eso, que la Biblia como libro hay que interpretarlo más que leerlo y hay que interpretarlo con fe, Claro. si Sí. tienes fe. Es que yo tuve un profesor de religión que con él charlamos, salió, me acuerdo que estaba yo en primero, segundo era eso. Primero, porque esto llegaba del colegio de estar apuntado en religión, llegué a primero de la ESO y me apunté en religión y dije, no, no quiero seguir aquí. Pero me pareció muy interesante, no sé, se me quedó grabado porque él dice, es que la Biblia y la ciencia no es incompatible. Es decir, él me dijo eso, bueno, ya es su opinión, o cada uno que puede pensar lo que quiera, dice, venimos del mono, y la evolución del hombre y todo esto, pero a lo mejor eso pues, lo puede inducir Dios, o el Big Bang pues, lo puede inducir Dios. Hay gente que opina eso, que Dios puede estar detrás de todo esto, pues bueno. Pero él ya se acercaba un poco, nos dio esa versión de que, y nos lo decía, ¿no? Que la Biblia eran parábolas, porque además es que la Biblia se escribe entre el año 1500 y 1200 antes de Cristo, y luego el Nuevo Testamento se empieza a escribir unas décadas después Después de la muerte De de la muerte de Jesucristo, Jesús. sí, Claro, o sí. sea, quiero decir, y eso, lo que dices tú, que no lo escribe Jesús, no escribe su diario. Bueno, pues No son las a lo memorias mejor de interpretarlo Jesús, y no llevarlo al extremo, decir, no, lo que dice la Biblia va a misa, ¿no? claro. La costilla, Adán y Eva, pues bueno, pues lo quieres leer como libro y que puede ser muy instructivo, igual que se puede leer el Corán, por ejemplo. Creo que el Ujú, Corán es un libro que puede ser muy interesante para conocer otras religiones claro. y no juzgarlas, más allá de que creas Mm, o no creas. sí, sí. Claro. Vamos a tratar un tema un poco eh, eh, controvertido. Hemos hablado un poco de la iglesia, el tema de los bebés, todo esto. O sea, que decir, el bebé aparecido entre monasterios. ¿Creéis que, que los curas a día de hoy siguen teniendo o sea, ¿creéis que la iglesia sigue abusando de su poder? ¿Creéis que sigue tapando cosas que ocurren dentro pues os contaba un poco el caso del documental este de Tamayo, de este creador? ¿Creéis que la iglesia sigue teniendo este poder para tapar y que hay curas todavía que... A ver, Es controvertido, porque al final el sí, tema ¿eh? salió hace unos años también Lo de los bebés desaparecidos, ¿no? Sí, sí, Yo creo sí. que, a ver, no que haya Hay, a lo mejor que haya cambiado la cosa, porque las personas al final, volvemos a lo mismo, somos todos Somos personas, humanos. entonces puedo tener errores y si quiero que tú que no me pilles, voy a hacer todo lo posible para que no me pilles. Pero creo que en general todas las personas hemos llegado ya a un punto moral que si yo te pillo a ti, no me voy a quedar callada. Entonces, si tuviese ese poder, dudo mucho que llegasen mucho más para adelante, porque en general creo que todas las personas, es lo que te digo, yo ya no me voy a quedar callada si yo estoy viendo una injusticia. Si yo estoy viendo que lo estás haciendo mal, lo primero te lo diré y lo segundo se lo diré al resto. Pero igualmente creo que esa moralidad yo creo que ha cambiado. Yo creo que ya, de hecho, yo no escucho ahora mismo, a ver, también porque no estoy muy puesta en las noticias del día a día, pero yo ya no escucho, pues eso, casos de niños robados como había antes, o casos de abusos, o no tan a la orden del día. No sé si a lo mejor por moda o por qué, pero yo ya no lo escucho tanto. Pero yo personalmente, si viese que el cura de mi parroquia está abusando de un niño, yo no me quedo callada. Entonces, creo que como yo opina mucha gente de que ya nos estamos dando mucho nos hemos abierto mucho ya a los demás en cuanto a eso, a hablar las injusticias, o como yo lo estoy hablando ahora contigo.
Hombre, es que yo creo que al final es que eso a mí no me representaría, con lo cual se me haría muy duro, ¿no? Yo creo que al final es que no. Y si fuese así, creo que es lo que dice Bea, que al final salta rápido la liebre, porque es que eso a mí no me representa. Entonces, ese es el problema, que al final pagamos justos por pecadores o al final se nos mete a todos en el mismo saco, ¿no? Entonces, ojalá y no. Yo creo que ya no. Yo, mi opinión, no sé si se dará. El caso es que hay sectas en las que se abusan. Y son sectas que existen y en las que sí que hay abuso de la mujer, sí que hay abuso de menores, porque salen en muchos países, tanto en Europa como en Latinoamérica, como en África, que es un poco donde más presentes están las religiones en esta línea, ¿no? Porque, bueno, luego en Asia a lo mejor pues hay más otro tipo de religiones, si las hubiese, pues el budismo, todo esto, un poco más hacia allí. Entonces, yo creo que a lo mejor no con el poder que existía, o que había, más bien, pero sí creo que en algunos, porque os digo, este caso es que no es de hace tantos años, y era aquí en España. Entonces, a lo mejor en otros países subdesarrollados donde la religión tiene mucha fuerza, porque sí que creo que la religión, bueno, la religión católica o la iglesia católica, más bien, estoy hablando de la religión, es más bien la iglesia católica, sí que creo que en muchos casos lo utiliza para meter miedo o para, ¿no? Controlar a la gente. En su momento se hacía con las 7 plagas, con todo esto, y creo que a día de hoy hay mucha gente que dice, pues es que el cura pues vas a ir al infierno, todo esto se sigue dando en muchos lugares. Entonces, yo sí creo que de algún modo ¿Qué se sigue haciendo? a lo mejor me estoy aventurando mucho, pero sí creo que O sea, no sé si como tal que escuches, o sea, que seguro, o sea, vuelvo a lo mismo, al final somos todos personas, entonces, por muy predicador que yo sea del buen ejemplo, yo puedo hacer mal ejemplo, de hecho es más, la más chorrada, pero yo, por ejemplo, predicaba a los niños, no se puede fumar, no se puede uno beber alcohol, y yo misma he fumado, y yo misma he bebido alcohol. ¿Que no está bien hecho? Pues no está bien hecho, claro que no, pero no, pero como que quieres lo mejor para los demás, pero no predicas con el ejemplo. Entonces, al final soy una persona y como yo, todos los curas y todos los casos que ha habido, entonces sí que puede haberlo, por supuesto que puede haberlo, pero volvemos a lo mismo, como ha evolucionado la sociedad a día de hoy, creo que la sociedad en general no lo tolera tanto. Y yo creo que gracias a eso, desde luego, hay muchos menos casos que antiguamente. Y por decirlo así, yo lo que sí que no sé es lo del tema de las sectas. Ya me parecería raro que estén avaladas, por decirlo así, o sea, que sean, si esas sectas realmente, por decirlo así, están bajo la Iglesia Católica, realmente se rigen por el catolicismo, por el Papa, por ejemplo, por decirlo así, porque hemos dicho pues eso, que hay una esta con Una obispos, estructura de arzobispo y poder. tal. Ostras, no digo que estén es que eso a mí, adscritas adscritas. a la iglesia, pero que sí que son religiones, o sea, son iglesias católicas o sectas católicas que usan el nombre de Dios, ¿no? De Jesús. Y tienen montada su secta. Y es dame mi dinero, o sea, dame tu dinero, puedo acostarme con cualquier mujer porque, ¿sabes? O sea, sectas. Hablamos de sectas, no hablo de que estén avaladas. No conozco todas las iglesias que están adheridas al Vaticano, no lo sé, pero creo que habrá muchas, Sí, sí. muchas. O sea, porque, por ejemplo, aquí en España tenemos el Opus Dei, tenemos, ¿no? Sí. Muchas que son más radicales. No hablo que ahí se de esto, ¿eh? No quiero que se me malinterprete, pero digo que habrá sectas por ahí, normalmente está la del Palmar de Troya, ¿no? También. Claro, esa no Quiero la decir, conozco, bueno, pues está pero en Sevilla y mm, es un pueblecito que es una secta, se montó hace muchos años porque el hombre, pues, es que no sé si se le llamará papa dentro de no sé, como que vio a la Virgen, se le apareció y tal, a partir de ahí empezó a montar todo y tiene ahí montada
este chico Tamayo también se consiguió infiltrar ahí y es pues es una secta igual, que dame todo, tienes que venir vestido de esta manera, no puedes... Y es bastante radical, no digo que allí se abuse, pero bueno, es una secta que está adherida a la religión católica Ujú. y seguramente a lo largo de- Claro, o sea, volvemos a lo mismo. Al final la religión católica tiene, aparte de creencias, tiene formas de hacer. Quiero decir, yo no estoy yo, por ejemplo, el Opus Dei, a mí no me representa el Opus Dei como tal. Yo me representa pues el cristianismo de la forma humilde, de la forma austera. Y a mí, por ejemplo, las alabanzas y todo eso, a mí personalmente no me gustan, pero al final vamos hacia la misma meta. Pero es que hay sectas, como dices tú, que no tienen nada que ver con lo que en mi cabeza no. está y siguen siendo católicas porque creen o porque creen en Mm. Jesús, pero lo creen completamente de otra Claro, manera. por eso digo que estos abusos, de algún modo, a lo mejor la religión católica, a lo mejor no tanto en una iglesia normal de pueblo, pero que sí que se puedan dar, y creo que vienen venidos muchas veces por esta represión que hay dentro de la propia iglesia. Porque si tú a un cura le dejas, o a una monja le dejas casarse, o le dejas formar familia, ¿por qué no se deja al cura o a la monja formar familia? Un poco a lo mejor esas represiones te dicen no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, te llevan a hacer cosas Muy incluso heavy. peores, ¿no? Sí, El sí, sí. abuso de los niños, porque al final los curas han estado rodeados de niños, pues tenían sus monaguillos, yo qué sé, mil historias y se han abusado, ¿no? O las relaciones entre curas o sacerdotes y De monjas, feligreses, sí. ¿no? No, No, o monjas. monjas, incluso sí, feligreses o monjas, pues bueno, a lo mejor viene un poco por esa represión que se ha dado dentro de la... Yo ahí sí que opino lo mismo. Entonces, por ahí yendo, nosotros hemos hablado más contigo, hemos hablado de Jesús y su descendencia, ¿no? El tema Código Da Vinci. Esto es un cambio un poco radical de todo esto, pero viene un poco por ahí, porque la iglesia dice, bueno, a los curas les dice, a los curas y a las monjas, sacerdotes, les dicen, no podéis casar, no podéis tener descendencia, no podéis tener relaciones sexuales de ningún modo, sino tienes que salirte de la iglesia. El Código Da Vinci. ¿Qué creéis que Jesús pudo tener descendencia? ¿Creéis que María Magdalena se la ha tachado de prostituta? Que no sé en qué momento aparece que María Magdalena fue prostituta, porque es que ni en la Biblia se menciona que María Magdalena fuese prostituta. Se dice, de hecho, creo que María Magdalena solo aparece cuando resucita a Jesús a los 3 días, que a la primera persona a la que se le parece es a María Es María Magdalena. Magdalena. Entonces, luego se sacaría por ahí en algún momento que María Magdalena fuese prostituta. O sea, María sí es verdad que aparece antes, porque se dice en la Biblia, se dice que Jesús comía con sus discípulos y tal, entre ellos María. Se refiere a esa María, porque si no, me imagino que hubiera dicho su madre María. Bueno, es que de hecho es Eh, María porque se dice María Magdalena, pero es María de Magdala, que Magdala era una localidad y ella era de ahí, entonces era María de Magdala, que luego se le empezó a llamar María Magdalena, pero eh, eh, ¿creéis que pudo tener descendencia o que quizá ella fue su pareja, bueno, pareja, mujer, y que, porque hay por ahí quien dice que incluso en las bodas de Caná, donde se hace este milagro del agua y el vino y todo esto, Sí. que era la boda que pudo ser la boda de Jesucristo, o sea, de Jesús y de María Magdalena. O sea, hay teorías por ahí o Joder, Es la cosas. primera, sí, eso la sí que es la fino, ¿eh? primera vez que yo lo he Sí, escuchado. algo, pues no sé, lo habré leído o lo habré visto en algún. Sí, sí Eso que es me de suena de las haber. bodas de Caná es A lo la mejor primera alguien vez. ahora llega y me da cera, dice, te estás. Pues bueno, sí, o sea, no digo que sea, digo que alguna teoría, pues esto, pues de pues como los evangelios apócrifos que hay por Sí, ahí, sí, que o hay el teorías. Qumrán, o todo esto, sí. Eso no lo sé, pero yo, bueno, esto tú y yo también lo hemos hablado mil veces. Vamos, yo ahí pienso 100% que podría haber tenido descendencia perfectamente. O sea, al final fue una persona, como tú y como yo que estamos aquí. Eh, ¿Por qué no podría haber tenido hijos? Yo, vamos, es que no se me ocurre el pensar que no podría haberlos tenido. Perfectamente, vamos. ya no hijo, sino mujer. O sea, al final, yo
desde mi humilde opinión, creo que no tienen por qué los curas no casarse. No sé si es bueno, los ortodoxos creo que es, que bueno, que no son cristianos, pero, No, pero en el o protestantismo, el sí, ahí sí que les protestantismo, dejan, ahí sí se pueden casar, porque al claro, final creo que si tú te debes a tu familia, también estás dando un ejemplo de unidad familiar, de que al final es que lo estás como humanizando más, ¿no? Porque, no sé, para mi gusto hay que humanizarlo todo un poquito más. O sea, más de lo que ya es, porque todo esto ya viene de que al final, pues eso, Jesús era un ser humano que venía de Dios, pero era un ser humano. Entonces, mm, yo creo que por qué no, o sea, no quita para que luego mm, predique con el ejemplo como predicaba Jesús o predique igual que predicaba Jesús, o sea, no me parecen incompatible. incompatibles en Para nada, yo absoluto. creo que perfectamente podría haber tenido descendencia. Siempre y cuando eso, perdona, Sí, sí. siempre y cuando al final de ese ejemplo de buena vida, ¿no? De, no sé. Claro, es que a lo mejor quizá eso, te llega un cura o una monja, tú te quieres casar por la iglesia y te llega un cura o una monja que lleva 30 años casado y te dice, pues mira, bajo mi experiencia, pues esto, un poco darte estas, pero a lo mejor una persona que no se ha casado, que no sabe lo que es la vida en pareja, no sabe cómo es todo eso, cómo es el día a día, vivir con tu pareja, sea, Ujú. ¿sabes? Seas hombre, mujer, heterosexual, homosexual, sea, pues, ¿cómo te va a venir a ti a decir cómo debes criar a tus De hecho, hijos? ¿Cómo? ocurre eso. O Claro, sea, cuando tú te vas a casar, sí, 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 los cursillos prematrimoniales los dan los curas. a eso me refiero, ¿Qué te claro. van a decir Pues si por no eso, tienen, claro, o sea, no se han casado? eso, Entonces, Bueno, no yo, siempre. Por ejemplo, en la bueno, sí, pero nuestra eso en la lo nuestra. daban parejas de personas que, de hecho, mis padres los han dado. No el prematrimonial, pero daban cursillos para matrimonios. Sí, Eso. pero me prematrimoniales. parece interesante, quiero que hablemos, ya vamos a ir cerrando, pero me parece muy interesante esto porque al final, eso, Jesús pudo tener descendencia, el código Da Vinci, que lo hemos dicho, ¿no? Que El Santo parece, sí, Grial, al final, sí que es verdad que es un melón, además, considero que es un melón ese muy grande en general en la iglesia, porque de hecho yo tengo esta opinión, pero no creo que mucha gente de la iglesia opine igual que yo. Pero para mí Jesús fue una persona de carne y hueso que sí que creo que resucitase, pero creo que pasó por su vida haciendo el bien. Y considero que el pasar por la vida haciendo el bien no quiere decir que tú te quites de otras cosas. El que yo sea profesora no quiere decir que me quite de ser deportista o que me quite de, no sé, que no creo que sean incompatibles. Y creo que Jesús fue una persona como tú y como yo, que tuvo su descendencia, su mujer vamos, en ese sentido yo lo pienso y así. que el código Da Vinci no deja de ser un libro de Dan Brown, pero que hizo mucho daño a la iglesia y la iglesia de hecho lo vetó. Entonces, bueno, pues si no le das más importancia, a lo mejor no lo vetas o dices, bueno, pues es una... Pero como lo estás vetando, pues te da que pensar, ¿no? Te Hmm. lleva a, pues, ¿por qué no? Y no sería malo que a lo mejor se reconociese, pues mira, Jesús sí que tuvo esa descendencia, esa familia, pues no sé, pues lo que decís, humanizar más las cosas y no divinizarlo Claro. tanto. Y iba un poco por ahí también lo de antes, que vosotras creéis más en la iglesia como comunidad, por las cosas buenas que pueden hacer. Vosotras, de hecho, vosotras mismas habéis ido a repartir, ¿no? Comida. Comida y todo esto, y al final creo que es la comunidad, pues bueno, pues puede ser por ahí, a lo mejor que parejas vayan a dar charlas a otra y en charla en común, pues hacer comunidad. De hecho, a vosotras en vuestras convivencias, todo esto van niños que no son creyentes o de otras religiones. Pues bueno, pues a lo mejor unificar todo eso hace que la gente se quiera aproximar más a la religión, ¿no? A la iglesia, más bien. Sí, el que yo opino que la gente debería, o sea, que tiene sus cosas malas y sus cosas buenas. Y yo personalmente decido quedarme con las buenas. No quiero juzgar a todo un colectivo por una sola persona o por una... sí. Entonces, para mí la iglesia es
mi parroquia, mi fe personal, el pasar haciendo el bien. Entonces, supongo que eso irá dentro de cada persona, pero para mí la iglesia es más eso, más comunidad. Pues nos íbamos a despedir y quería eso, que mandaseis un mensaje de qué diríais a alguien que no cree en Dios o que no entiende o que incluso rechaza a la iglesia por eso, por lo que estáis diciendo. ¿Cómo le diríais a alguien, pues mira, darle la oportunidad o qué le diríais a alguien? Que al final la vida no es solo lo que ves, sino incluso lo más cercano, o sea, que la vida al final es lo más cercano, no es tanta ostensidad, perdón, tanta ostentosidad, sino que al final es desde lo más, y que al final que tiene que probar, que a lo mejor también ha sido por una mala experiencia, que si no, no sé, que es algo muy personal, que es que tampoco te obliga a nadie, no sé, Sí, yo opino lo mismo, que primero que no se juzgue eso a todo un colectivo por ciertas sectas o ciertas cosas que hayan pasado fuera de, por ejemplo, mi vida. O sea, que a mí no me juzguen por decir, soy cristiana, sí, pero yo soy cristiana en mi parroquia con mis cosas buenas, que también tendrá sus cosas malas, como todo en la vida, pero que yo que no todo lo de la iglesia me representa a mí y yo no represento a toda la iglesia. Entonces, yo sí animaría a la gente que probase efectivamente que hay cosas muy buenas en ser cristiano y vamos, que yo ahora mismo no concibo mi vida sin ser cristiana. Sí. Yo diría que igual que no hay que juzgar a todos los cristianos o todos los católicos por la misma vara de medir por lo que hagan unos cuantos, o que a lo mejor digas, tú eres católico, pues, eres un meapilas, como se suele decir, ¿no? Eres ahí un rancio de misa y que igual que no se puede generalizar de esa manera y creo que vosotras sois el ejemplo y por eso quería traer esta charla, porque podemos tener esta charla y la hemos tenido y las tendremos, que al revés tampoco. Que la iglesia no juzgue y acepte más. Que el que no piense igual o que dentro de la iglesia pueda haber de todos los tamaños y colores, como quien dice, y creo que eso ayudaría mucho más a que hubiese una comunidad más grande y a lo mejor no habría tanto rechazo a la religión y a la iglesia. Y ya no hablo de altas instituciones porque eso se nos escapa de las manos, pero hablo más es en lo que decís en las comunidades. Muchas veces las Sentirte comunidades, incluido. claro, eso es, que tú vayas y te puedas sentir incluido y que yo a lo mejor vaya y a mí una iglesia me gusta y el silencio de una iglesia me gusta y me puedo sentar y ponerme a pensar en mis historias, lo que decís, rezar a cada uno a su manera, ¿sabes? Sin un Padre Nuestro o sin un Ave María, pero a tu manera. Y a lo mejor puedes crear una comunidad y sentirte parte de esa comunidad. Creo que por ahí es por donde se puede hacer un poco más. Es mi opinión. Sí, sí, Quiero sí. decir, no, no. Sí, al final es lo que Lo- mira el Padre Nuestro, la Ave María y tal, son las oraciones que nos Sí, han sí, sí. inculcado, ¿no? Pero yo, por ejemplo, yo cada vez que lo rezo, yo no lo rezo como un papagayo. A mí me gusta rezarlo y pensar lo que estoy diciendo y realmente pensar, pues eso, rezarle a la Virgen María. Y yo, por ejemplo, yo personalmente cuando rezo, yo hablo primero con ella y luego ya rezo el Ave María. Claro, O rezo el Padre Nuestro y luego hablo claro. con Jesús o Pero con es que Dios. a mí, por ejemplo, de los 10 mandamientos o todas estas historias que te hacen aprenderte en la catequesis me parece es un dogma que creo que los dogmas no llevan a ningún lado. Cuando a ti te dicen cómo tienes que hablar o cómo tienes que pensar, creo que ahí ya es el primer paso para alejarte Aléjate. de un sí. Hombre, al final los 10 mandamientos para mí, y siempre se lo digo yo a los niños, que todos los 10 mandamientos se reducen en uno, el amarás al prójimo como a ti mismo. Y ya Hacer el está, bien. hacer el bien. Es que, Ya está. O es que sea, todo se reduce en esa única claro, regla. Si tú haces el bien, sí. El resto viene el solo. cómo lo hagas, Claro, pero claro. es que es eso. No, no, no. Entonces, hay algunos bueno, que por ejemplo no mataras, pues vamos a Es ver, que Ya. es es que lógico, viene de eso la mano de es, ese, Sí, sí, ¿no? sí. Es que. Honrarás a tu padre y a tu madre. Jo, es que Sí, no bueno. les quieres el insultar a tus mal. padres. O sea, al final se trata Claro, de eso, de pasar haciendo el bien por la claro. vida. O sea, yo, eso al final se trata de ser mejor persona. Y Claro. eso, pues bueno, te lo dice la religión, pero creo que te lo tiene que decir tu propia conciencia. Ya está, no, no tiene más.
Entonces, bueno, creo que da para mucho más y nos podríamos extender mucho más porque se nos han quedado temas en el tintero que si en un futuro hago otro, a lo mejor, pues como el de si existe un Dios, que habrá gente que lo diga, que comente o que lo piense. Si existe un Dios, ¿por qué permite tanto hambre en el mundo, ¿no? ¿O por qué permite las guerras? Pues luego volvemos a lo mismo, pues haz el bien o piensa con el bien y no, no sé. Hombre, O sea, es al final justo. es una historia que puede dar mucho, También, mucho también. de sí, 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 sí. Nada, yo os doy las gracias. A mí me ha encantado y seguro que esta charla la seguiremos teniendo. Hombre, Y si vuelvo a traer otro de religión que me gustaría a lo mejor incluso, esto no sé si es posible, pero juntar a lo mejor a tres personas de tres creencias diferentes y exponer un poco que como es cada creencia, Ujú. diferencias, pues bueno, pues me parecería interesante también. Pues bueno, pues espero que poder contar con Sí. vosotras. A eso, que muchas gracias, que a bueno, pues ti. esto ya no fuera con un café, pues seguiremos. Nada, pues eso, a vosotros que os espero que os haya gustado este podcast. Como siempre os digo, lo he dicho al principio, podéis comentar en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, Descafeinado sin lactosa, en YouTube, suscribiros para darnos apoyo y poder seguir creciendo. Y nada, como siempre, muchas gracias por estar ahí en Descafeinado sin lactosa.